Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Es un gusto saludarlos y les vamos a hablar de política porque este lunes cerrarán las inscripciones para las listas al Congreso. El 8 de marzo de 2026, todos los colombianos elegirán la nueva composición del Congreso de la República. Y ya se conocen algunos nombres y nuestro invitado de hoy es David Barguil, quien es la cabeza de lista al Senado del Partido Conservador. Doctor Barguil, un gusto volverlo a ver. ¿Cómo va todo? Diego, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Semana, a todo el equipo y bueno, por volverlo a ver después de ya varios años. Muy contento y agradecido, Diego, con mi partido de esta oportunidad y de ser la cabeza de lista, por supuesto. Bueno, ya vamos a hablar de ese proceso, pero doctor Barguil, mire, mucha gente que vea esta entrevista va a decir, hombre, ¿qué se había hecho este tipo? Porque le habíamos perdido el rastro, lo veíamos en el Congreso peleando, que borrón y cuenta nueva, que tal, que una cosa a la otra, y se desapareció. Usted no me venga a decir que usted fue beneficiario de borrón y cuenta nueva. Yo no creo que usted estuviera debiendo platica y en mora. Pero bueno, no, fueron unos años muy importantes, de verdad, y recuerdo tantas luchas, tantas leyes. Borrón fue la última, Diego, la última de 15 leyes que dejó nuestro paso por el Congreso. 17 millones de colombianos que se amnistiaron, que salieron de Datacrédito, que tuvieron una segunda oportunidad de sacar un crédito, una moto, un electrodoméstico, o ser codeudores para el crédito educativo del hijo o un hipotecario. Fue una ley maravillosa, pero recuerde que en la última elección yo aspiré a la presidencia de Colombia por el Partido Conservador. Yo participé en la consulta del equipo por Colombia al lado de Alex Char, de Fico Gutiérrez, de Enrique Peñalosa y de Aideli Sarazo, y pues no ganamos. Entonces yo salgo pues también del Congreso, porque no aspiro al Congreso, sino a la presidencia, y quedé por fuera del escenario político, pero hoy, mirando hacia atrás, Diego, siento que eso fue un regalo de Dios para mi vida, porque este tiempo fue un tiempo para dedicárselo a lo más importante que tenemos todos, que es la familia. Tuve 2 hijos, una niña de 4 años, un niño de 1 año, yo estoy en segundo matrimonio. Entonces fue un tiempo demasiado especial para mi vida, ayudando a criar a mis hijos en los primeros años. Y bueno, no se imaginan la alegría que eso ha sido para mi vida y también para la madurez de los años y de eso que es el valor fundamental de la vida, que es la familia. Y en ese momento que quedó por fuera del escenario político, doctor Barguil, ¿qué pensó? O sea, usted dijo, me fregué, ¿ahora qué me pongo a hacer? Yo creo que tuvo que haber dicho como, ¿y ahora qué viene? Sí, uno a veces no entiende. Yo soy muy creyente, Diego. Yo creo en Dios y yo soy un hombre profundamente creyente y le confieso algo. Hay una palabra de la Biblia que dice que para quienes creemos, para quienes somos hijos de Dios, lo bueno y lo malo es para bien. Y lo entendí. La derrota de la elección presidencial, el haber quedado por fuera del Congreso. Usted recuerda que yo fui 2 veces representante. Yo me elegí con 27 años en la Cámara de Representantes. Me reelijo siendo la mayor votación de la Cámara del Partido Conservador en Colombia. Luego me eligen presidente del Partido Conservador con 33 años, el más joven en más de 170 años de historia conservadora. Y al final, luego de ese paso que doy, que es el Senado, yo fui la mayor votación en Senado del Partido Conservador en el país, la más alta del Caribe y la cuarta más alta de Colombia, después de Uribe, Mocus y Robledo. El cuarto fui yo. Y al final de ese proceso, de 15 leyes, de luchas, de debates, estuve varias veces en Semana compartiendo muchas de esas iniciativas, dando peleas con grandes poderes en Colombia. Por unanimidad, mi partido, toda la bancada de senadores y representantes, todo el directorio conservador me pidieron y me postularon para que fuera el candidato a la presidencia en la consulta que se hizo hace 4 años exactamente del equipo por Colombia. Entonces pierdo y yo quedé como, Dios mío, y ahora yo llevaba 20 años, Diego, de estar en la política sin parar. Y yo quedé como trastocado, como, y ahora, y pues no, el ahora fue lo que Dios tenía para nuestra vida, que fue dedicarle el tiempo a eso a tener mis hijos, a bañarlos, a cambiar pañales, a dar teteros, a llevar en los primeros días de colegio de mi hija todas las mañanas,
y a gozármelos y a crecer como ser humano y a vivir esa experiencia de ser padre, esposo y hombre de familia. Y ha sido espectacular para mí. Claro, y estando esto, claro, lo que hizo en este tiempo, doctor Barguil, ¿por qué volver a la política? Y sobre todo, pues como cabeza de lista del Partido Conservador. Bueno, yo primero de verdad quiero dar unas gracias muy sentidas a mi partido. Haberme planteado, por supuesto, esta posibilidad de que sea el número 1 en la lista al Senado después de este tiempo de receso, pues es muy importante, por supuesto, en mi carrera, pero también para mí es un mensaje que recibo con el corazón de verdad engrandecido. Diego, mire, cuando uno tiene vocación de lo público, vocación de servir, ese fuego no se apaga. Yo le confieso, yo fui líder estudiantil, yo fui personero del colegio. Yo estuve, recuerdo en esa época, en unos programas que existían, liderando a nivel municipal toda la organización de jóvenes de mi municipio. Yo estuve becado en el colegio por mis resultados académicos, fui el mejor INFES de la promoción. Yo he tenido toda mi vida una profunda vocación de lo público porque yo entiendo lo público como la oportunidad, el espacio, el vehículo para lograr cambios, para lograr transformaciones, para lograr oportunidades, para ayudarle a mejorar la vida a la gente. Y bueno, después de este tiempo de receso, yo decía muchas veces en las entrevistas, yo no hubiera podido ser médico, ni arquitecto, ni abogado. Yo soy servidor público y yo veo la política como un escenario, y la democracia como un escenario de trabajar por la gente. Entonces aquí estoy de nuevo y ese motor y ese fuego que hay dentro de mí me llevaron a que pues, estuviéramos de nuevo dando las peleas que la gente debió dar y dando las luchas y los resultados que la gente nos dio dar. Bueno, y como usted estuvo, digamos, afuera del escenario político, ¿cómo ha visto estos años? ¿Cómo ha visto el país, el gobierno del presidente Gustavo Petro? Porque este es el tiempo en el que usted ha estado dedicado a sus hijos, pero seguramente ha estado al tanto de todo lo que ha pasado. Mire, yo qué veo y qué siento, y lo que converso con la gente en los recorridos que hago en los distintos municipios, en las regiones. La elección de Gustavo Petro hace 4 años, Diego, fue una elección que se dio acompañada por un sentimiento de cambio. La gente tenía una gran esperanza alrededor de un gran cambio y que ese cambio le significara a cada ciudadano una mejoría, una mayor oportunidad, que sus hijos pudieran tener posibilidades de estudio, de trabajo. La gente se esperaba una mejor vida, unas mayores posibilidades. Y yo, de verdad, lo que siento que hoy ocurre es que la gente lo que está viendo es gasolina más cara, gas más caro, canasta familiar más cara, servicios públicos más caros. Y la gente, salud, lo que está pasando en materia de salud, Diego, a mí me duele muchísimo, porque yo recuerdo, y hablaremos de eso después, de la propuesta que nosotros teníamos en la elección presidencial de lo que había que hacer con la salud, que no era mantener lo que se tenía. Reconocíamos un gran avance, pero lo que había que hacer era cómo mejorábamos en calidad en la prestación de los servicios de salud. Nos plantearon un modelo de estatizar el sistema de salud y hoy lo que vemos es largas filas para la atención, no hay medicamentos, se ha profundizado la crisis, la gente no recibe citas para especialistas, para cirugías. Y bueno, no solo en salud, lo que vemos en materia de seguridad. En cada rincón de Colombia hay problemática, en zonas urbanas, en las ciudades, y también en las zonas rurales y en las regiones del país. Entonces, uno siente que 4 años después, esa promesa de cambio, esa esperanza que se tenía por parte de muchos ciudadanos alrededor de lo que iba a suceder, hoy la realidad nos muestra algo completamente diferente y uno siente que los ciudadanos reclaman un cambio, pero que un cambio esté orientado hacia que le mejore la vida de verdad. Y bueno, esa será la discusión de esta elección que se avecina, presidente. 11 millones de colombianos eligieron a Gustavo Petro, doctor Barguil. Esa es la democracia de nuestro país. ¿Pero usted cree que el presidente Petro engañó a los colombianos? Porque hizo promesas que ya difícilmente va a cumplir. Le quedan 7 meses en la Casa de Nariño. Mire, yo le pongo un ejemplo de algo que a mí me tocó personalmente. ICETEX. Usted recuerda, yo hice entrevistas con usted cuando contábamos de la ley de mi autoría que le eliminó los intereses del ICETEX a estudiantes de estrato 1, 2 y 3, del CISBEN 1 y 2, porque priorizamos
para que este beneficio fuera para los más pobres de Colombia, no para todos, porque por supuesto el Estado no tiene posibilidades presupuestales infinitas. Esa ley, Diego, de mi autoría, benefició a 600.000 estudiantes que no pagaron intereses por su crédito educativo. Y estudiantes que pudieron elegir la carrera que les diera la gana. Porque es que esto también de que aquí el Estado nos diga que usted solo puede estudiar en la pública y que la privada termina siendo, y lo digo, la privada termina siendo estigmatizada o hay barreras para que los más pobres puedan acceder a la privada, es absolutamente incorrecto. Yo quiero es que los más pobres puedan estudiar donde les dé la gana, puedan ser médicos, ingenieros en la universidad que quieran. Y esa era la oportunidad del ICETEX, prestando sin intereses el crédito. Derogaron esa ley y terminaron nuevamente imponiendo intereses a los créditos del ICETEX y casi que acabando el modelo de crédito educativo, porque la lógica era solo universidades públicas. No, la lógica tiene que ser las dos. Fortalecer la universidad pública para que haya más cupos, pero no hay ninguna posibilidad. Pregunta en cualquier región de Colombia si la universidad pública de la región tiene la capacidad de ofertar todos los cupos que demandan los jóvenes que salen de los bachilleratos. Eso es imposible, no hay cómo. Fortalecer la pública, pero también dar la posibilidad a través del crédito, y un crédito como el que se contempló en una ley de nuestra autoría que luego derogan, que era sin intereses para los más pobres, eso desapareció. Entonces, uno ahí es donde dice, ¿para dónde vamos? Servicios públicos. En el Caribe lo vivimos. Yo salí del Congreso, usted sabe que yo era un abanderado de dar esa pelea por los servicios públicos, porque en mi región vivíamos una situación terrible de mal servicio y no había ninguna respuesta. Sale la empresa prestadora, llegan nuevas empresas prestadoras, pero se dispara la tarifa. Y en 3 años largos, como usted plantea, no se ha hecho nada en concreto para que esas tarifas se bajen, sobre todo en el Caribe, que tenemos temperaturas de 40 grados, el consumo que se tiene de la energía es mayor que en cualquier otra región, y no se hizo nada concreto para que hubiera una bajada sustancial en materia tarifaria. Eso es penoso, vergonzoso, durísimo, ha golpeado el bolsillo de las familias del Caribe y a mí me dio un dolor profundo porque ya yo no estaba ahí para dar esas peleas. ¿Y quién define la tarifa? La Comisión de Regulación. Entonces y le podía hablar de distintos temas. Y por donde uno se embarque, la parálisis en materia de exploración de hidrocarburos, Diego, hombre, ¿el efecto cuál fue? Se subió el precio del gas. Estamos importando gas cuando teníamos la posibilidad de tener suficiencia energética. Eso es aterrador. Uno no puede tener una riqueza en el subsuelo del territorio nacional y decir que la deja de explotar cuando este país tiene tanta pobreza, tanta desigualdad, tantas necesidades y tantos retos. Esa riqueza ahí es que sacarla del subsuelo y que se convierta en colegios, en carreteras, en más oferta de crédito educativo, en mejorar los servicios de salud. Eso me parece aterrador. Y bueno, podríamos hablar de distintos temas que uno dice, los retos que se vienen en este próximo periodo son enormes y no se trata de seguir peleando, Diego. Yo creo que la lógica no es seguir matándonos entre colombianos por la política y por el poder. La lógica tiene que ser, metamos todos los esfuerzos para estar todos vinculados alrededor de dar soluciones a esos gravísimos problemas que hay en los distintos sectores. Claro, pero de todas maneras, doctor Barguil, dejar de lado la polarización que seguramente aumentará en el próximo año va a ser bastante complejo, ¿no? Sí y no. Esa es la lógica pues política, pues obviamente cada quien, el que está en una esquina ideológica y el que está en otra, pues la lógica es, aquí lo que va a venir es mayor confrontación, pero el no, ¿dónde va? Si empezamos a dar las soluciones reales a los problemas que tiene el país, si empezamos a tomar las decisiones que corresponden y la gente se siente satisfecha con eso, créame que la polarización queda de lado. Créame que esa confrontación pasa a un segundo lugar. Por eso yo he dicho algo, Diego. Yo reconozco, y creo que nos ha faltado grandeza para reconocer el papel que ha tenido el actual Senado de la República en las discusiones democráticas que se han presentado. Pero de alguna manera el Congreso de este periodo le tocó casi que estar a la defensiva. El próximo Congreso, a donde nosotros vamos, en esta elección, que yo encabezo con el número 1 del Partido Conservador, debe tener la lógica de pasar a la ofensiva. ¿Eso qué significa, Diego? Este Congreso que viene es muy importante para el país, porque ese será el epicentro de las decisiones que se deben tomar en Colombia. Le pongo ejemplos. El próximo Congreso
debe tomar la decisión sin ambajes de habilitar el fracking. Eso sí, con las salvaguardas ambientales necesarias como se hace en los países desarrollados del mundo. Es que tenemos fracking en el mundo entero, Diego. Porque vuelvo a repetir, ¿cómo no vamos a sacar esa riqueza para que eso sea un aporte al presupuesto para los retos que se tienen en el país? Entonces, fracking, y eso es el Congreso. Le voy a hablar de otro tema que es duro, que va a generar controversia. Diego, hay que ponerle algún tipo de límite o darle alcance al tema de las consultas previas, no acabarlas, no me vayan a malinterpretar. Por supuesto, la defensa de las minorías y de comunidades indígenas y de negritudes, eso es por supuestamente necesario, pero lo que no puede pasar es que ese mecanismo de consultas previas, como pasa en muchos casos, se termine volviendo un mecanismo de extorsión que impide que se hagan las grandes obras, los puertos, las carreteras, la transición energética. Eso tiene que tener algún tipo de límite para que este país, digo, de verdad avance, progrese, se hagan las obras que se tienen que hacer. Entonces, ese tipo de decisiones se tendrán que tomar en el próximo Congreso y allí vamos a estar para dar los debates. Y también viene otro asunto, que por lo menos es lo que ha dicho el presidente Petro, que va a dejar en marcha una constituyente. ¿Usted cree que el próximo Congreso le jala una constituyente? Hombre, por Dios, eso es un tema de campaña política y de discurso político. Yo no siento al país en esa, digamos, en esa temática. ¿Por qué, además, Diego? Porque es que la gente, es decir, cambiar, eso es como Colombia es el país de las leyes, ¿no? ¿Cuántas leyes no tenemos? Y pues, ¿cuál es la realidad de los ciudadanos? ¿Cuál es la realidad de la gente en las regiones? ¿Cuál es la realidad de la seguridad? ¿Cuál es la realidad de la salud? Hombre, los problemas no se terminan resolviendo porque usted cambie un papel o no. La Constitución del 91 creo que fue el escenario, Diego, que nos llevó a un gran acuerdo nacional. Y creo que a partir de la Constitución del 91, los distintos sectores políticos se dieron la mano. Las distintas vertientes ideológicas se terminaron dando la mano. Entonces, a mí no me digan que la solución es cambiar la Constitución del 91. Aquí lo que hay que hacer es gobernar con decisión, gobernar con firmeza, tomar decisiones, resolver los problemas y ver cómo prosperamos a los colombianos en todas las regiones de este país. Miren, dentro de lo que le decía de los retos del próximo Congreso, necesitamos una reingeniería tributaria. ¿Eso qué es en español? Hermano, simple. Lo que nosotros tenemos es que llenar de microempresas, de medianas empresas, de grandes empresas, facilitar la inversión, porque ese es el motor generador de empleo. ¿Y eso cómo se logra? Reduciendo impuestos. Este país no puede con más cargas tributarias. Le voy a hacer una confesión. En este periodo de break que tuve, acompañé a mi señora, que es emprendedora. Y la acompañé, yo soy financiero, esa es mi carrera profesional. Y la acompañé en todo ese tema de la contabilidad. Ella montó una tienda digamos, allí tenía como un colectivo de moda de diseñadores de Colombia, de distintas regiones. Y hermano, la carga es brutal. La cerró. Entonces después montó su propia marca de ropa. Entonces le ayudé con toda la parte contable. Diego, lo que se paga en materia de impuestos, en materia de cargas laborales, en materia de servicios, eso impide que un emprendedor, que un pequeño empresario, que un mediano empresario de verdad pueda ser ese motor dinamizador de empleo y de desarrollo del país. Hay que bajar impuestos, pase lo que pase, genere lo que genere. Si eso lleva, por supuesto, que es otra decisión de fondo que hay que tomar, en achicar el Estado, que yo creo en eso, en que sea más pequeñito y más eficiente, en suspender algún tipo de gasto público para que bajemos la carga tributaria, créame, Diego, eso va a empujar a este país hacia el crecimiento económico. No hay mejor reforma tributaria, ahora que se habla de la tributaria, que el crecimiento económico. Porque usted con el crecimiento económico lo que logra es que vaya más empresas pagando impuestos y llega más plata al Estado para poder cumplir con los programas de gobierno. Entonces, aquí, Diego, lo que hay que dar es soluciones. Aquí lo que hay es que tomar decisiones. Aquí lo que hay es que atreverse. Mire, Diego, se lo digo con cariño. Ya hemos probado y esas discusiones y esas peleas que yo veo no nos han llevado a ningún lado. Aquí hay que atreverse a tomar las decisiones que toque, cueste lo que cueste, y genere las ampollas que genere, y a echar para adelante a Colombia.
Pero por lo que le estoy escuchando, doctor Barguil, usted está preocupado entonces de cómo va a quedar el país en 2026. Ustedes se posesionan el 20 de julio, el nuevo presidente el 7 de agosto, pero con lo que nos está diciendo, el panorama no es muy positivo que digamos. Es que usted mira las cifras económicas, Diego, y pues claro que tiene que estar preocupado. Cuando usted revisa el crecimiento de la deuda, cuando usted se ve que gran parte del presupuesto, alrededor de una tercera parte, se va a terminar yendo en pagar el costo de la deuda, eso es gravísimo. Cuando uno mira cómo se ha agrandado el Estado colombiano y que la platica, que la gente paga en IVA, en renta, en impuestos, gran parte de ella se ha ido a pagar nóminas, se ha ido a pagar una mayor carga tributaria, perdón, una mayor carga burocrática. Hermano, esa no es la lógica. Entonces, claro que se necesita, le decía, una reingeniería en materia tributaria para poner este país a crecer de verdad con cifra por encima del 5% del PIB y para que este país avance. Y sobre todo, Diego, pensando en las regiones. Porque es que otro de los problemas que hemos tenido, que no es de este gobierno, es una lógica histórica colombiana, es ese centralismo que nos asfixia, Diego. Uno tiene que salir a mirar las regiones, los procesos regionales, que óigame bien, muchos de ellos son exitosos. Le hablo en mi región, mire lo que está pasando en Barranquilla con Char, mire lo que pasa en Bolívar y en Cartagena con el alcalde y con el gobernador, con Yamilito y con Dumec, lo que pasa en mi propio departamento, con extraordinarios mandatarios locales, Erasmo el gobernador, Hugo el alcalde de Montería, los alcaldes de los municipios. Es decir, uno encuentra en las regiones desarrollos importantísimos, pero nos han dicho siempre que todo lo bueno está en Bogotá y todo lo bueno está en el gobierno central y todo lo malo está en las regiones. Entonces tenemos que encontrar cómo logramos esas sinergias para que desde las regiones este país avance con total decisión. Mire que usted pone un ejemplo ahí que me llama la atención, lo que pasa en Córdoba. Erasmo Zuleta y el alcalde Hugo, digamos, políticamente opuestos, pero trabajan por la gente y articuladamente. Entonces eso lo que demuestra es que sí se puede y no con odios porque resulta fregada la gente. De acuerdo, y mire, a nosotros nos ha matado mucho ese canibalismo político. Entonces, el que no es mío, por el que yo no voté, en vez de, hombre, venga, trabajemos juntos, empujemos esto, es saber cómo le cortamos el camino. Yo no voté por el alcalde actual de Montería, Diego, y reconozco lo que está haciendo, reconozco su trabajo, hay que apoyarlo, hay que rodearlo. El gobernador de Córdoba sí lo ha hecho y se han juntado para trabajar por la capital de Córdoba y por el departamento, y lo propio ha hecho Erasmo con los mandatarios locales sin importar si votaron o no por él. Esa es la lógica. Por eso le decía, yo estoy seguro que este país va a pasar de la polarización y de la pelea y del enfrentamiento ideológico y del enfrentamiento político si empezamos a dar resultados. Si les resolvemos el problema de la salud a los colombianos hoy, que gravísima situación hoy con el tema de la salud que hay que resolver. Eso tenemos que llegar el día 1, Diego, a ver cómo vamos a resolver. Y yo estoy ya trabajando en una propuesta integral de eso, que la recogí y la recogí de la propuesta que yo hice en la candidatura presidencial de para dónde debe ir el sistema de salud. Y así con otros temas. Y cuando la gente vea que las cosas empiezan a funcionar, nadie le va a poner atención a esa pelotera de los políticos. Bueno, pero cuéntenos entonces cómo sería lo de la salud, porque la gente está muy preocupada, Autifarma cierra lugares, no hay donde reclamar medicinas, el gobierno dice que sí, pero la realidad es que usted va a pedir y no hay. ¿Qué es lo que creo que hay que hacer? Y lo propuse de candidato a la presidencia. El sistema de salud en Colombia dio un avance impresionante en cobertura. Logró asegurar a casi el 100% de la población en Colombia. Eso es una apuesta importante, eso no es menor. Eso no lo, digamos, mucha gente, eso ni lo miraba. No, eso es una apuesta enorme. Países desarrollados no lo han logrado, Diego. Colombia aseguró a toda su población. Ese aseguramiento le permitía a los más pobres la posibilidad de tener no solo la atención básica, sino la atención en enfermedades de alta complejidad, recibir los medicamentos, los tratamientos. En muchas regiones, personas del CISBEN y del régimen subsidiado atendidos en las mismas clínicas de personas que tenían medicina prepagada. Pasa en mi departamento. Entonces, ¿el reto cuál era? ¿Cuál era el reto en el que estábamos? Mejorar los estándares de calidad. Porque la queja era que a usted se le demoraban varios meses para autorizarle una cirugía,
La queja era el famoso paseo de la muerte. La queja era frente a la prestación de los servicios. ¿Cuál era mi propuesta? No la que tiene el actual gobierno, que es la estatización del sistema de salud, que es lo que nos han dicho. Se van a crear unos puestos de salud cercanos a los lugares de residencia o de trabajo de los ciudadanos, unos puestos públicos, y allí ese puesto público, los CAPS, iban a reemplazar a la EPS, usted iba a un puesto de salud público y desde allí le autorizaban, en el caso de que se necesitara, la atención de enfermedades de mayor complejidad. Imagínese esto, que ya lo habíamos vivido en Colombia con el Seguro Social, que todo el sistema esté en manos de la politiquería y que solo sea un prestador público el responsable del sistema. Lo que yo planteaba y lo que creo que hay que hacer es lograr, Diego, que la EPS simplemente asegure, sea un asegurador, pero no termine prestando ningún servicio, sino que el usuario, el paciente, y le uso la palabra de usuario porque eso tiene un sentido, es que usted como usuario tenga la posibilidad de elegir quién le presta el servicio de salud, cuál es la clínica que lo atiende. Cuando tengamos la posibilidad de avanzar hacia allá y de que haya libertad por parte del usuario, no de la EPS, diciendo a usted solo lo pueden atender en tal clínica, que muchas veces eso terminaba en clínicas de garaje, eso terminaba en corrupción también, y eso terminaba en mala prestación del servicio. Si ahora pasamos a un sistema en el que usted puede elegir dónde se va a atender, ¿qué va a pasar, Diego? ¿Usted para dónde se va? ¿A la mejor Sí, o no? claro. Sí, Chao claro. clínicas de garaje. Y las clínicas van a empezar a competir con calidad para que la gente las elija. Hacia allá tiene que mirarse y migrar el sistema de salud. No hacia la estatización, no hacia pensar que todos tengamos que ser atendidos en puestos de salud públicos manejados por políticos, sino a que yo pueda elegir dónde me atienden, clínicas privadas, por supuesto, también modelos públicos exitosos. Yo en mi región, y aquí se conocen modelos exitosos de gestión pública, Diego, pero que sea el paciente, el usuario, el que tome esa decisión. Hacia allá tiene que ir el sistema de salud y voy a trabajar desde el día 1, cuando lleguemos el 20 de julio, con una propuesta en esa materia para hacer borrón y cuenta nueva, Diego, ya no solo en data crédito, sino en materia de salud, que es una gran necesidad y una gran exigencia del pueblo colombiano. Óigame, doctor Barguil, se dice que al interior del Partido Conservador hay un sector que está con el gobierno, con el presidente Gustavo Petro. ¿Qué va a pasar usted? Usted es el líder en este momento de esa lista. ¿Qué va a hacer con ellos? Yo soy el líder a partir del 20 de julio, espero. Yo ahora al contrario, si usted lo mira bien, pero lo digo con cariño porque yo nunca he tenido ninguna confrontación frente a la política que pasa al plano personal y nada de eso. Ahora somos competidores, porque Ajá. recuerde que nuestra lista es de voto preferente. Es decir, esto no es como en las listas cerradas que si yo fuera el número uno en lista cerrada, Diego, me podría echar a dormir y solo ir a votar el 8 de marzo y estaba elegido. Esto es voto preferente. Entonces, nuestros competidores son nuestros propios colegas. Es decir, Ajá. competimos entre nosotros. Es decir, ahora lo que hay es una sana competencia democrática donde cada quien, Diego, le va a presentar al país sus propuestas, donde cada quien pone su hoja de vida a consideración, donde cada quien responde por las actuaciones que ha tenido en el ejercicio de la política y de lo público. Yo lo que espero, Diego, de verdad se lo digo, es a partir del 20 de julio, en compañía de mi partido, de otros partidos, de quienes tienen puesta la camiseta por Colombia, de trabajar para que saquemos adelante al país, le ayudemos a la gente, prosperemos a los ciudadanos, resolvamos los problemas de seguridad, de violencia en las regiones, de salud, llenemos de empleo a esta patria, porque la gente, mire, la gente no está pendiente de la pelea. Si usted habla con los ciudadanos en los rincones de Colombia, en los municipios de Colombia, en las veredas y corregimientos de Colombia, la gente lo que quiere es una solución a esos problemas que tiene Diego. Entonces, esa es la visión que tenemos y le digo algo hoy. Y espero que así sea. Yo quiero enarbolar el 20 de julio desde mi partido y con esa credencial del Senado las banderas de la libertad. ¿Qué significa las banderas de la libertad? La libertad, Diego, es en lo económico. Y libertad en lo económico es que aquí haya un gran crecimiento económico, pero para todos. No frente a unas roscas que usted me ha visto enfrentar, que de alguna manera han impedido que este país crezca de mejor manera, que han golpeado el bolsillo de los colombianos más vulnerables. Entonces, libertad económica, porque ese es el modelo que genera riqueza y desarrollo. Eso está probado. El libre mercado, con competencia real, es el modelo de la prosperidad para la gente. Libertad también, Diego, es que no nos impongan agendas.
Es que nos han impuesto agendas, Diego. Yo vengo del Partido Conservador, un partido que defiende el orden, que defiende la familia, que defiende la seguridad, que defiende el bienestar económico, pero también que tiene unos postulados donde nos han querido imponer unas banderas que nosotros no aceptamos, Diego. La ideología de género en los colegios, no lo aceptamos. Es que hoy no nos pueden decir cómo se tienen que educar nuestros hijos, Diego. Nosotros tenemos unos valores y unos principios cristianos y los vamos a defender. Y eso no puede ser estigmatizado. Libertad religiosa y libertad también de principios y de valores, pero defendiendo los nuestros y sin que nos dé pena hacerlo, porque nos han reescrito los valores, nos han vuelto lo malo bueno y lo bueno malo, y nosotros vamos a dar esa pelea, que es una lucha cultural que en el mundo se está dando y que en Colombia hay que dar. Las elecciones del 8 de marzo al Congreso serán la primera vuelta, es decir, en 2026 tendremos 3 vueltas presidenciales, las elecciones al Congreso serán el primer derrotero. Sí, sin lugar a dudas, y lo hemos visto en las últimas elecciones de alguna manera. Es decir, lo que pasa el 8 de marzo es el punto de partida para la elección presidencial. La elección presidencial comienza el 9 de marzo y por supuesto allí se plantea un mapa político de acuerdo a los resultados del Congreso, cómo quedan las distintas fuerzas políticas y cómo juegan esas distintas fuerzas políticas de cara a la elección presidencial. Y no enmarcando esto en un tema de los resultados de los partidos, Diego, porque yo también quiero ser claro en que el voto presidencial es un voto muy libre, esa es la realidad, pero sí también eso nos muestra una foto de dónde están parqueados los colombianos ideológicamente, dónde están sus afectos políticos, y eso nos va marcando un derrotero de la elección presidencial. Y finalmente, ¿el Partido Conservador qué va a hacer en el tema presidencial? ¿Van a tener candidato? ¿Qué va a pasar? Pues el Partido Conservador tiene un proceso interno, ese proceso no se ha cerrado, las inscripciones están abiertas, debe culminar pronto. Hoy hay 4 precandidatos inscritos y el partido va a terminar tomando una decisión. Ahora bien, yo también desde esta tribuna, Diego, hago un llamado a la unidad. Esto que habíamos visto es inédito. Yo decía en una conferencia que estuvo hace pocos días cuando me presentaba y me dijeron, bueno, presente su perfil. Entonces yo dije, 2 veces representante, senador, director del partido, mis estudios, y luego dije, y además por unanimidad me postularon para ser el candidato a la presidencia en la pasada elección. Hoy en día ser candidato a la presidencia ya no es ningún honor. Eso ya hoy en día, eso ya uno mejor hasta lo quita de la hoja de vida. Más de 100 candidatos, eso es una vergüenza. O sea, no entender el momento político que vive el país y tener toda esa cantidad de candidaturas de todos los colores, sabores, idiomas, eso tiene a la gente además perdida. Yo sí hago un llamado a la unidad. Yo creo que nos tenemos que poner muy serios al principio del próximo año con el inicio de la contienda electoral, por supuesto de Congreso, para ver cómo eso se va depurando y empiezan a darse unas candidaturas de verdad que tengan algún tipo de posibilidades y de solidez y de propuestas y de programa, y que eso nos permita llevar a una candidatura unificada a mayo, Diego. Ojalá Vargas, sí. 24 de diciembre, 31, velitas, sean tiempos de reflexión de muchos de los candidatos y entiendan que este no es el momento de estar jugando con el futuro del país. Pues doctor Barguil, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Quedan muchos temas, pero por supuesto tendremos tiempo de conversar de más propuestas, de lo que usted quiere contarles a los colombianos de cara a las elecciones del 8 de marzo. Un gusto que haya vuelto a estar con nosotros acá. Gracias, Diego, por tanta generosidad. Y bueno, ahí vamos a llegar con un paquete enorme de iniciativas legislativas desde el 20 de julio. Solo le anuncio, y déjeme que esa sí es de mi corazón, le vamos a quitar de nuevo los intereses del ICETEX a los más pobres del país. Yo estudié con un crédito del ICETEX en Bogotá, Diego, y entiendo lo que eso significa. Y esa es la primera ley que vamos a radicar de muchas que tenemos listas y preparadas, y las vamos a volver realidad para ayudarle a la gente. Dios me lo bendiga, un abrazo. Igualmente, doctor Barguil, y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que la cita es a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a semana.com para que encuentren allí todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.